Mi suegra, Doña Virtudes, acá. María, la santa hipócrita. Siempre ha sido la imagen de la esposa y madre devota. Resulta que Doña Virtudes llevaba 15 años con un amante, el mismísimo socio de mi suegro. Lo descubrí por casualidad y, en un ataque de furia y tequila, lo publiqué en el Facebook del negocio familiar. Ahora la empresa está en ruinas y mi suegro en shock. Mi esposa dice que arruiné todo, pero yo digo que la verdad duele y ella no podía seguir con su farsa. Suscríbete, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. ¿Aita por desenmascarar a mi suegra perfecta y hundir el negocio familiar? Agárrense fuerte, banda de Reddit, porque esta historia es de las que te hacen escupir el café. Soy Carlos, alias el justiciero borracho, y necesito saber si la he cagado monumentalmente o si, por una vez en la vida, hice lo correcto. Mi suegra, la mismísima Doña Virtudes, alias María, la santa hipócrita, ha sido siempre la imagen de la esposa y madre devota. ¿Me entienden? De esas señoras que hasta para ir al súper se arreglan como si fueran a una boda, que te dan consejos de cómo ser un buen marido y padre, y que cocinan unos romeritos que te hacen llorar de la felicidad. Bueno, pues resulta que Doña Virtudes llevaba 15 años con un amante. Sí, leyeron bien, 15 años. Y lo mejor de todo, o lo peor, dependiendo de cómo lo veas, es que el amante era el mismísimo socio de mi suegro, el compadre de toda la vida. Todo empezó un miércoles cualquiera, una tarde de esas que no esperas nada extraordinario. Había quedado con mi suegro para ver el fútbol en su casa. Él siempre ha sido como un segundo padre para mí, un tipo trabajador, honesto hasta la médula, y que idolatraba a su esposa. Llevaban una vida de película, ¿saben? Un matrimonio de esos que te hacen creer en el amor para siempre. Su empresa de textiles, que levantaron a pulso, era el orgullo de la familia. Llegué un poco antes y me encontré a mi suegra en el salón, hablando por teléfono en voz baja. No le di importancia al principio, pero luego la oí decir algo que me heló la sangre. No te preocupes, mi amor. Tu esposa está de viaje y Fernando está en la oficina. Podemos vernos en la casa de la playa como siempre. Mi amor. Mi amor. Esa frase se me clavó como un puñal. ¿Quién era mi amor? Mi suegro se llama Fernando. Ella no podía estar hablando con él. Me quedé petrificado. No sabía qué hacer. ¿Había oído mal? ¿Me estaba volviendo loco? Intenté disimular, me aclaré la garganta y entré como si nada. Ella colgó rápidamente, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. ¡Ay, Carlos! ¡Qué sorpresa! No te esperaba tan pronto, dijo. La voz le temblaba un poco. Fernando está en la oficina, pero ya casi llega. ¿Quieres un vaso de agua? En ese momento, mi cerebro hizo clic. La había visto así antes. Esa misma expresión de nerviosismo, esa misma sonrisa forzada. ¿Dónde? Ah, sí, en las películas, cuando la esposa infiel se está escondiendo. Me senté, fingiendo normalidad, pero mi mente ya estaba a 1000 por hora. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber la verdad. Esa misma noche, no pude dormir. Le di vueltas y vueltas. ¿Y si era una confusión? ¿Y si me estaba imaginando cosas? Pero el mi amor y la casa de la playa. No, eso no era una confusión. Los días siguientes fueron una tortura. No podía mirar a mi suegra a los ojos sin sentir náuseas. Mi esposa, Sofía, notó que algo me pasaba, pero yo le decía que era el estrés del trabajo. No quería decir nada hasta tener pruebas irrefutables. No quería destruir su mundo sin estar seguro. Decidí empezar por lo más obvio, su teléfono. Sí, sé que es una invasión a la privacidad, pero ¿qué esperaban? Mi suegro estaba siendo engañado por la mujer de su vida, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que ella tenía un iPad viejo que usaba para leer recetas y ver telenovelas. Tenía la contraseña apuntada en un post-it en la nevera, algo que siempre me había parecido ridículo, pero que ahora era mi salvación. Una tarde, mientras mi suegra estaba en el supermercado, aproveché. Entré en la casa como un ninja, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Fui directamente a la cocina, agarré el iPad y me fui a mi casa. Sentía una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Esto era como una película de espías, pero en lugar de salvar al mundo, estaba a punto de destrozar uno. En mi casa, con una cerveza en la mano para calmar los nervios, empecé a revisar el iPad. Revisé fotos, mensajes, correos. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando se me ocurrió mirar las notas. Y ahí estaba. Bingo. Un montón de notas con fechas, horas y direcciones. Al principio, no entendía nada, pero luego vi un nombre que se repetía una y otra vez, Roberto. Roberto, el socio de mi suegro. El tipo al que mi suegro consideraba su hermano. La pieza final del rompecabezas. Las notas eran un registro detallado de sus encuentros. Lugares, horas, incluso pequeños detalles como Roberto me trajo flores o cena en el restaurante italiano.
Mi sangre hirvió. Sentí una rabia que nunca antes había experimentado. 15 años. 15 años de mentiras. En ese momento, la razón me abandonó. La rabia, la indignación, la decepción por mi suegra y el dolor por mi suegro se apoderaron de mí. Necesitaba ahogar esa rabia, y qué mejor manera que con tequila. Me bajé una botella entera, sin control. La cabeza me daba vueltas, pero mi furia no disminuía. Con cada trago, la idea de exponerla se hacía más fuerte. No podía permitir que esa farsa continuara. Mi suegro merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Y ella, doña Virtudes, merecía que su máscara se cayera. Y entonces, en mi estado de ebriedad, con el cerebro nublado por el alcohol y el corazón destrozado por la traición, cometí el error más grande de mi vida, o el acto de justicia más grande, todavía no lo tengo claro. Agarré mi celular, abrí Facebook y busqué la página del negocio familiar. Una página con miles de seguidores, clientes, proveedores, y un montón de gente que conocía a mi suegro y a su virtuosa esposa. Mis dedos volaron por el teclado. Escribí todo, absolutamente todo. Desde el mi amor por teléfono hasta las notas del iPad, los 15 años de engaño, el amante que era el socio de mi suegro. No me guardé nada. Incluí nombres, fechas, lugares. Cada detalle que había encontrado. Y para rematar, puse una foto de mi suegra y Roberto juntos en una de las cenas que aparecía en las notas, una foto que había encontrado en el iPad y que mi suegra había guardado inexplicablemente. Le di a publicar sin pensarlo 2 veces. Sentí un alivio momentáneo, una especie de catarsis. Luego, el mundo se volvió negro. Me quedé dormido, con el teléfono en la mano y la botella de tequila a medio terminar. Me desperté con la peor resaca de mi vida, no solo física, sino moral. Mi cabeza me estallaba y mi estómago se revolvía. Abrí los ojos y lo primero que vi fue mi teléfono, tirado en el suelo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué había hecho anoche? Agarré el teléfono y vi la pantalla. Notificaciones. Miles de ellas. Todas de Facebook. Entré a la aplicación y mi corazón se detuvo. Mi publicación. Seguía ahí. Y no solo eso, estaba llena de comentarios. Cientos, miles de comentarios. Compartida una y otra vez. Empecé a leer. Algunos eran de apoyo, llamándome valiente, diciendo que mi suegra se lo merecía. Pero la mayoría eran de shock, de incredulidad, de condena. Gente preguntando si era verdad, si estaba loco. Y luego, los de los clientes de la empresa. No puedo creerlo, voy a retirar mi pedido, no haré más negocios con gente así. La empresa de mi suegro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? En ese momento, mi teléfono vibró. Era Sofía. Tenía la voz quebrada, al borde del llanto. Carlos, ¿qué demonios hiciste? La publicación. Todo el mundo lo está viendo. Papá está en shock. La empresa se está hundiendo. Mi esposa, Sofía. Mi amor. No podía creer el dolor en su voz. Me sentí la peor persona del mundo. Quise decir algo, pero las palabras no salían. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué hiciste esto? ¿No podías simplemente hablar con ella? Con nosotros. Arruinaste todo. Arruinaste a mi familia. Y colgó. ¿Aún no formas parte de nuestra comunidad? Suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón y activa la campanita para estar al tanto de nuestras historias. Si esta historia te está gustando, déjanos un like. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Los días que siguieron fueron un infierno. El negocio familiar se desmoronó a una velocidad vertiginosa. Las llamadas no paraban. Clientes cancelando pedidos, proveedores exigiendo pagos anticipados, bancos amenazando con retirar líneas de crédito. Las acciones de la empresa cayeron en picada. El nombre de Industrias Textiles Morales, sinónimo de calidad y confianza durante décadas, ahora era sinónimo de escándalo y traición. Mi suegro, Fernando, estaba devastado. No salía de su habitación. No comía, no hablaba. Pasaba horas mirando al vacío. Su cara, siempre fuerte y enérgica, ahora reflejaba una tristeza profunda y una incredulidad abrumadora. Se había pasado toda su vida construyendo ese negocio, ese legado, y en una noche, todo se había ido al traste. Y el golpe más duro no era el negocio, sino la traición de su esposa, la mujer de su vida, y de su mejor amigo. Verlo así me destrozaba el alma. A pesar de mi rabia inicial, la culpa empezó a carcomerme. ¿Había ido demasiado lejos? Mi suegra, por su parte, desapareció. Se fue de la casa de mi suegro y no la hemos vuelto a ver. Sus hermanos y hermanas, que siempre la habían puesto en un pedestal, ahora la repudiaban. Su reputación, intachable por décadas, estaba por los suelos. Me enteré de que Roberto, el socio y amante, también había desaparecido. Su esposa lo había echado de la casa y lo había denunciado por fraude,
ya que, al parecer, había estado desviando fondos de la empresa para sus encuentros con mi suegra. Otro golpe más para mi suegro. Sofía, mi esposa, no me hablaba. Se había ido a casa de sus padres para cuidar a mi suegro y no quería verme. Me mandaba mensajes llenos de resentimiento, de dolor. Me decía que era un irresponsable, un impulsivo, que había destruido a su familia por un ataque de furia y tequila. No te das cuenta, Carlos, me escribió en un mensaje. Papá amaba a mamá con locura. Lo único que hiciste fue destrozar su corazón y su vida. No había necesidad de humillarla así. Podías haber hablado, buscado una solución, pero no, tenías que ser el justiciero borracho, punto. Y ahí es donde estoy ahora. Solo en mi casa, con el eco de las palabras de Sofía resonando en mi cabeza. El negocio de mi suegro, en ruinas. Mi suegro, en shock. Mi matrimonio, al borde del abismo. Y yo, Carlos, alias el justiciero borracho, preguntándome, ¿Aita? ¿Soy el idiota por haber expuesto la verdad de una manera tan explosiva? ¿O hice lo correcto, aunque el costo fuera tan alto? Pasaron semanas y la situación no mejoraba. La empresa de mi suegro estaba al borde de la bancarrota. Los empleados, que eran como parte de la familia, empezaban a buscar otros trabajos. El ambiente era desolador. Intenté acercarme a Sofía varias veces, pero ella seguía distante, herida, y muy preocupada por su padre. Un día, mi suegro, con los ojos todavía hundidos por el dolor, pero con una chispa de lucidez que no había visto en semanas, me llamó a su oficina. Me preparé para el regaño, para el golpe final. Carlos, empezó, su voz ronca, sé lo que hiciste. Y sé que lo hiciste por mí. Me quedé helado. No esperaba esas palabras. No te voy a mentir, continuó. Al principio, te quise matar. Quise arrancarte la cabeza. Lo que hiciste fue un shock. Destruiste todo lo que construí. Mi matrimonio, mi negocio, mi vida tal como la conocía. Hizo una pausa, tomó aire. Pero luego, cuando la rabia bajó un poco, empecé a pensar. Y me di cuenta de algo. Esa mujer no era la María que yo amaba. Llevaba años viviendo una mentira. Y Roberto, mi mejor amigo, me traicionó de la peor manera posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las secó rápidamente. Sé que actuaste por impulso, por rabia, por verte emborrachado. Y sí, el daño es inmenso. Pero, ¿sabes qué? También me abriste los ojos. Me quitaste un velo que me impedía ver la verdad. Llevaba 15 años viviendo en una fantasía, en una mentira. Y esa mentira me estaba consumiendo sin que yo lo supiera. Quizás, si no hubieras hecho lo que hiciste, seguiría viviendo en la ignorancia, creyendo que tenía una esposa y un amigo leales. Y eso, Carlos, es peor que cualquier bancarrota. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba mi suegro perdonándome? ¿Entendiendo mi dolor? Sé que Sofía está enojada contigo, continuó, y es comprensible. Ella ama a su madre, a pesar de todo. Pero dale tiempo. Ella también tiene que procesar esto. Y créeme, tarde o temprano, ella también se dará cuenta de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Me acerqué a él y lo abracé. No pude evitar que unas lágrimas se me escaparan. El dolor, la culpa, el alivio, todo se mezcló en ese abrazo. Y aquí es donde viene la parte de la justicia poética para el justiciero borracho. Mientras mi suegro estaba en su duelo, y yo en el mío, la historia de Doña Virtudes y Roberto se hizo viral. No solo en Facebook, sino en todos los medios. Era la comidilla del pueblo. La hipócrita perfecta, la traición del socio. La gente no paraba de hablar. Pero lo interesante es que, a medida que la gente digería la historia, la narrativa empezó a cambiar. Al principio, era la condena hacia mí por haberlo publicado. Pero luego, la gente empezó a ver la situación desde otra perspectiva. La traición de la virtuosa suegra, la doble vida. Y lo más importante, el fraude de Roberto. Resulta que Roberto, el socio, no solo engañaba a mi suegro con su esposa, sino que también estaba desviando fondos de la empresa a una cuenta secreta para sus gastos personales y, al parecer, para financiar sus encuentros clandestinos. Gracias a la exposición pública y a la denuncia de su esposa, las autoridades empezaron a investigar y encontraron pruebas irrefutables. Roberto fue arrestado. Y no solo eso, se descubrió que tenía deudas millonarias y que había usado la empresa como un medio para lavar dinero. La empresa de mi suegro, aunque en ruinas, se convirtió en la víctima de un fraude mucho mayor. Y aquí viene el giro. La publicidad negativa inicial que mi publicación generó, al final, se transformó. La gente empezó a ver a mi suegro como la víctima, no solo de una infidelidad, sino de un crimen financiero. La empresa, aunque afectada, empezó a recibir apoyo inesperado. Clientes que al principio se habían retirado, ahora se solidarizaban. Pequeños inversionistas, conmovidos por la historia, ofrecieron su ayuda. Sofía, mi esposa,
después de mucho tiempo, empezó a hablarme de nuevo. Me contó que su padre estaba empezando a recuperarse, y que, aunque el camino era largo, había decidido luchar por la empresa. Carlos, me dijo un día, todavía no estoy lista para perdonarte del todo. Lo que hiciste fue muy doloroso. Pero, gracias a ti, mi padre se dio cuenta de la verdad. Y gracias a ti, se descubrió el fraude de Roberto. Puede que hayas hundido el negocio, pero también nos salvaste de una ruina peor. Y así, la vida dio un giro inesperado. Mi suegro, con la ayuda de Sofía y la mía, aunque con muchísima cautela por parte de mi esposa, empezó a reconstruir el negocio. Lento, pero seguro. La empresa, ahora con un nombre diferente, Renacer Textiles, se enfoca en la transparencia y la honestidad, algo que, irónicamente, surgió de la más grande de las traiciones. Y yo, el justiciero borracho, sigo sobrio, o al menos lo intento. Todavía hay cicatrices, pero la verdad es que, al final, la verdad, por dolorosa y explosiva que sea, a veces es el único camino hacia una justicia, aunque sea poética y un poco a lo Reddit. Así que, Reddit, ahora os pregunto a vosotros, con toda la honestidad del mundo. ¿Aita? ¿Fui el idiota por desenmascarar a mi suegra perfecta y hundir el negocio familiar, o hice lo que tenía que hacer para que la verdad saliera a la luz, aunque el tequila y la rabia me guiaran? Espero sus juicios. Aquí estoy, listo para lo que sea. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo, y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita. Gracias por estar aquí.